La Odisea. Seguimos con la Odisea. Y habíamos quedado dentro de esas reprensiones de Jesús en el capítulo 3 y en el versículo 17, porque tú dices, yo soy rico, estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y no conoces que tú eres en mi versión antigua dice, cuitado. En otra versión, desventurado, miserable, y pobre, y ciego, y desnudo. Una reprensión como no encontramos a ninguna iglesia. O decir que el Señor nos está retando. Ya dijimos nosotros, si fuésemos todos seres humanos y alguien toma la Biblia, algún pastor o algún anciano, y de repente se dirige a la congregación y le dice a la congregación, ustedes no saben, ustedes no conocen que son cuitados o desventurados, ustedes son miserables, son pobres, ciegos y desnudos. La congregación se molestaría mucho, diría, ¿qué le pasa a este pastor o a este anciano? Nos está insultando. Pero no podemos nosotros decir esto del Señor, ya dijimos. Y entonces estamos analizando por qué el Señor está tan molesto y enojado. Entonces hemos visto lo que abarcaría más o menos, porque se puede comparar con muchos otros textos y nadie puede decir que lo que nosotros hemos analizado en la charla anterior ya está todo dicho en todo lo que hayamos analizado, porque hay más para analizar, hay más para comparar, pero no vamos a estar mucho tiempo viendo cada palabrita. Bueno, desventurados o cuitados, hemos visto miserable, y dentro de todas las cosas que podemos nosotros haber entendido como miserable, el apóstol Pablo decía, miserable hombre de mí, y así que yo mismo con mi mente sirvo a la ley de Dios, más con mi carne a la ley del pecado. Y cuando ya hablamos de carne, entonces la lucha que manifiesta el apóstol Pablo. Y bueno, vimos manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías y cosas semejantes a esto, o sea, muchas cosas. Ya hemos analizado. Pero queda por ver ahora qué significa cuando él dice que somos pobres. Él no está haciendo alusión a la pobreza material. El pobre tiene que ver en el contexto bíblico, en lo que el Señor considera pobre y ha hablado a través de apóstoles, inspirándolo con el Espíritu Santo. Entonces veamos Santiago, capítulo 2, versículo 5. Santiago, capítulo 2, versículo 5. Y leemos allí, hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo? Allí habla de cosas materiales. Dios los ha elegido a los pobres materialmente de este mundo, porque pobre espiritual el Señor no quiere saber nada. ¿No ha elegido el Señor a los pobres de este mundo ricos en fe? Ahí viene la alabanza, ricos en fe y herederos del reino. Pero qué hermosas palabras. Herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Bueno, no vamos a seguir leyendo las lecciones que Dios da con nuestros sentimientos y nuestra actitud para con los pobres materialmente hablando. Por supuesto que hay buenos y hay malos, pero ya dijo Jesús que más difícil es que un rico entre al reino de los cielos que un camello por el ojo de una aguja. No vamos a hablar
de ese tema, pero hay pobres que también son impíos, pero más son los hijos de Dios, pero son ricos en fe. Pero los ricos no son ricos en fe, la mayoría por lo menos. Y entonces en Apocalipsis el Señor está mirando a su congregación. ¿Cuál es su congregación en la Odisea? Vamos a estudiar, hermanos, los alcances de la Odisea. Pero el Señor está hablando de que la característica de los cristianos de esta época es que se creen ricos en fe. Ya hemos visto cuitado, hemos visto miserables, haciendo alusión a cuántos cristianos del mundo, del planeta Tierra, y a qué época. Bueno, entendemos que es para la última época, la séptima iglesia. Está bien. Pero sigamos viendo lo que el Señor dice y después vamos a profundizar quién es la iglesia de la Odisea, a quienes Jesús los recta de esta manera, traducido en un mensaje de hombre a hombre, prácticamente un recto que suena a insultos. Eres cuitado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Qué más queremos, hermano? Y entonces analicemos pobres. Jesús no quiere que nosotros seamos pobres en la fe, o sea, carentes de la fe verdadera. Quiere que seamos ricos con una fe verdadera, ricos en fe, para que seamos entonces herederos del reino. Luego, no estamos preparados para ser herederos del reino porque somos pobres en la fe. Y si nosotros tenemos que analizar qué es la fe y dar todo un sermón, hermano, no podemos ahora. Pero de una forma muy escueta. La fe verdadera acá nomás en Santiago está. Y entonces, ¿qué le molesta al Señor? Vamos a ver algunos versículos más. ¿Qué le molesta al Señor de nuestra fe? Digamos así. Dentro de la iglesia de la Odisea hay fieles hijos de Dios. Y la mayoría no son fieles hijos de Dios. Pero nosotros estudiamos y nos ponemos todos. Nadie puede decir, esto lo dice para fulano o para mengano. Primero me pongo yo. ¿Qué le puede molestar al Señor de mi fe? Más allá que la fe es creer, el creer a veces se torna muy fácil, porque ¿quién de nosotros, o no sé, me haría mucho mal a mí, quién de nosotros no creemos en Dios y en Cristo? Hermanos, estamos profesando nuestra religión durante años, creemos. Y bueno, el creer, según el apóstol Pablo, tratando de descifrar la fe, es la demostración de creer lo que no se ve. Y bueno, nosotros creemos en Dios. Y si lo hemos experimentado muchas veces en nuestra vida, eso hace que más creamos en Dios. Creemos. Pero el creer no sirve cuando no está acompañado de buenas obras. Razón por la cual vamos a leer varios versículos rápidamente. ¿Qué le pasa a nuestra fe? Que somos pobres en fe. No somos ricos en fe. Vamos a leer el versículo del capítulo 2, el versículo 10. Porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofende en un punto, es hecho culpable de todo. Ahí comienza el Señor a demostrar que la fe está relacionada con la ley, la obediencia a la ley. Es sabido, hermano, que ninguno de nosotros podemos ser fieles a los 10 mandamientos. Pero sí somos considerados fieles, perdonados por Jesucristo cuando nosotros luchamos sobre la transgresión que podamos realizar frente a una tabla con 10 mandamientos y no determinar qué mandamiento guardo y qué mandamiento no guardo. Ese mandamiento que yo he decidido que no guardo hace que Dios no me escuche. Proverbios 28:9, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración es abominable.
Hay un mandamiento que no lo quiero guardar. Mi oración es abominable. Un hito, eres hecho culpable de todos. No tengo derecho a pedirle al Señor que perdone mis pecados. Proverbio capítulo 28 de memoria, ¿no? 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará. Bueno, no lo encubrimos. Somos inteligentes. Somos sabios en la Escritura. No encubrimos nuestros pecados. Y lo confesamos. No somos perdonados. El que se aparta. Ah, bueno, Señor, ahora he aprendido. El que encubre sus pecados no prosperará. El que los confiesa tampoco. El que se aparta. Pero en cuanto yo me aparto de la transgresión a todos los mandamientos y tengo un mandamientito que no estoy guardando, el Señor me hace culpable de la transgresión de toda la ley. No le interesa que yo esté guardando el 99,9,9,9 de los mandamientos de Dios, es decir, no tan solo en la letra, sino en el espíritu de la letra que está a través de las Escrituras. No podemos guardarnos en nuestro bolsillo espiritual ningún mandamiento sin cumplir. Podemos estar luchando, podemos estar batallando, el Señor extiende su gracia y su misericordia al que no encubre sus pecados, al que los confiesa a todos sin excepción, y le confiesa a Dios su lucha, su debilidad, sus falencias, y le gime y le clama como el publicano: Señor, sé propicio a mi pecador. Pero en esa lección que el Señor da a ese pecador, tenía presentado ante la vista de Dios todas sus transgresiones a vida y por haber. Entonces, no debemos ser juzgados como hacen con muchos evangélicos, que ninguno guarda la ley. ¿Para qué está entonces este versículo? El que ofendiere un solo punto de la ley es hecho culpable de todo. Acá el apóstol Pablo no está hablando de nuestra incapacidad para ser constantemente perfectos, sino que está mostrando el apóstol que si yo no guardo algún mandamiento, porque yo decido no guardar, y veo los 10 y digo, a ver, ¿qué mandamiento voy a guardar y qué no? O no me importa si estoy transgrediendo tal o cual. Ahí hace que Dios no me perdone. Soy culpable de la transgresión a los 10 mandamientos. Mi oración mientras esté ese pecadillo no es escuchada, hasta que yo lo confiese y le pida perdón y me aparte de esa transgresión. Y mi apartarme puede durar su X tiempo. Es decir, puedo caer varias veces, no digo que puedo caer, sino que muchas veces caemos y el Señor está dispuesto a perdonarnos mientras estamos luchando. Y entra entonces el versículo 14 de Proverbio capítulo 28, digo de memoria, donde dice el sabio Salomón: bienaventurado el que siempre anda temeroso. Ese que está temeroso delante de Dios porque tiene este problema, tiene el otro problema, porque tiene tal o cual debilidad. Y confiesa su debilidad, confiesa que es un fracasado, sufre, gime, clama, llora. Ora a Dios: Señor, sálvame, Señor, sálvame. Y el Señor ve que todo está confesado y vive temeroso de sus flaquezas y de sus desobediencias. Bienaventurado el que siempre anda temeroso, pero el que endurece su corazón, según las versiones, pero el que endurece su corazón y se revela, caerá en el mal, y es una ley. Cuando Dios ve el Espíritu de Dios, que Él trabaja, y determinamos, no, esto no lo puedo guardar, no lo voy a guardar. Apenas hemos dicho, no voy a guardar un mandamiento de la ley, o X mandamientos de la ley, o varios mandamientos de la ley. Entonces, al endurecer mi corazón, caemos en el castigo de Dios. Comienza el castigo de Dios de misericordia. Como decía Jeremías: Señor, repréndeme con tu juicio, mas no con tu ira, para que no me destruyas. De ahí que nosotros vamos a leer: yo reprendo y castigo a los que aman. El amor de Dios sobre aquel que está reconociendo todas sus flaquezas, debilidades y pecados y no se guarda nada en su bolsillo espiritual.
ese hermano tiene oportunidad de salvación. El Espíritu de Dios le dará un tiempo de gracia, lo protege, lo ampara, trabaja, y cuando Dios tiene que darle un castiguito, le da. Pero cuando endurecemos el corazón y dice, Señor, esto yo no lo puedo obedecer, y determina no arrepentirse, no reconocerlo como pecado, y aunque diga, es pecado, pero no lo puedo abandonar, y no lo voy a abandonar, ahí nomás cortamos un periodo de gracia, no la definitiva, porque el Espíritu de Dios se va a encargar de trabajar de tal o cual forma que nos va a hacer recapacitar, pero cuando el Espíritu de Dios no lo logra, nos abandona. Y yo podría contarles, hermano, yo he comenzado a dar estudios bíblicos a los 15 años. Yo podría contarles un montón de historias donde yo he podido ver las huellas, no a Dios, pero las huellas de Dios conforme a las escrituras, del trato de Dios a tal y a cual hermano, y no tan solo a tal y a cual hermano, sino a tal y a cual otras personas del mundo. Sigamos con la fe. Entonces, noten que al hablar de la ley, ahora vamos a ver la relación de la fe, del creer, obedecer. Vamos a ir al versículo 12. Así hablad cuando prediquemos, así obrad en nuestra vida privada o pública, porque habéis de ser juzgados por la ley de libertad. Y se le llama ley de libertad a los 10 mandamientos. Las leyes rituales eran leyes de esclavitud, porque no nos limpiaban realmente de pecado, fueron puestas provisoriamente hasta que venga Cristo y su sangre. Sigamos leyendo. Y ahora vamos a ver en el versículo 17. Así también la fe, si no tuviere obras, es muerta en sí misma. Entonces, cuando hablemos de fe, cuando hablamos que a Jesús le molesta de los laodicenses porque no tienen fe, ¿qué tenemos que pensar? Ah, no creen, no saben creer. No es tan solo creer, porque a veces creer es muy fácil, pero que la obediencia vaya a la fe perdón, que la obediencia vaya a la par de la fe de creer es otra cosa. Y ahora sigamos leyendo. Versículo 19, y esto es grave. ¿Por qué Jesús se molesta mucho por la falta de fe de los laodicenses o de una fe malentendida de los laodicenses? 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Qué bueno, diría yo. Pero no, también los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen más que nosotros porque los demonios en su dimensión lo ven a Dios y lo ven a los ángeles. Y han vivido con Dios y los ángeles. ¿Quién puede decir que los demonios no creen en Dios, por favor? Pero se mueren de miedo, tiemblan, pero no obedecen. Esa es la fe sin obras. Cuando alguien dice que nosotros somos legalistas, cuando los evangélicos nos tratan de legalistas porque guardamos el sábado, nosotros podríamos decir, ustedes no conocen la Biblia, no conocen la Biblia para nada. Porque acá la Biblia me está mostrando que una fe que no tiene unas obras, y cuando estamos hablando de obra, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué tipo de obras estamos hablando? De pintar una iglesia, de cantar en el coro o en los coros, de qué tipo de obra, ilustrar los muebles, todo eso puede estar muy bueno. No, acá me está hablando el apóstol Pablo de la ciencia de la fe unida a las obras, ¿de qué cosa? De la ley, de la observancia de la ley. Entonces nadie puede decir que somos legalistas, al contrario, si nosotros queremos enseñar una fe, sin obedecer los 10 mandamientos, no somos legalistas, somos demonios, porque los demonios creen, pero no obedecen, tiemblan y no obedecen. Nuestra fe es semejante a los demonios, por eso el Señor dice, ustedes son pobres, miserables y pobres. ¿En qué sentido? En el contexto bíblico el Señor nos enseña la fe, una fe que no sirve para nada. Sigamos leyendo. Y entonces vemos el versículo 24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Cómo alguien puede llamarme legalista? Si ahora viene y dice el apóstol Santiago que somos justificados por las obras,
y no solamente por la ley. Pero no quiere decir que las obras tengan la potestad para limpiarnos de pecado, que las obras tienen la potestad de perdonarnos, pero ¿quién puede creer eso, hermano? Si yo oro a Dios, creo en Jesucristo, le confieso un pecado que estoy cometiendo, pero lo sigo cometiendo y le pido perdón, no me perdona. ¿Cómo puedo yo pedirle perdón si yo estoy robando? Y le digo, Señor, perdóname, soy un ladrón, ¿qué le vamos a hacer? Si endurezco mi corazón y no lucho por abandonar el robo, no hay perdón. Hay una indignación por parte del Señor. Y el Señor sabrá cómo tratar. Entonces, la fe está relacionada a las obras. Yo creo que la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado, así nomás por la fe creo, no hago nada, creo. Pero mi creer será falso cuando yo le diga, Señor, perdóname, pero este pecado no lo puedo abandonar. Entendeme, Señor, vos me tenés que comprender. El Señor no entiende nada, no comprende nada, solamente entiende y comprende cuando estamos luchando para abandonar. Ahí puede Él extender su gracia. Pero cuando decimos, Señor, bueno, de todo te confieso, pero esto no lo puedo vencer, voy a seguir transgrediendo. Me tenés que comprender. Ahí está la relación de la fe con las obras. El arrepentimiento sobre una transgresión. Señor, perdóname porque he transgredido este mandamiento. No lo voy a transgredir más. Entonces entra lo que dice Proverbios capítulo 28, versículo 13. El que encubre su pecado no prosperará. El que los confiesa, tampoco. El que se aparta. En el apartar, ¿qué quiere decir? Estoy obrando el bien. He confesado mis obras malas. Ahora comienzo a obedecer y a obrar el bien. La fe tiene el obrar el bien. Entonces, el obrar el bien hace que Dios me perdone. No por la obra, sino por haberle pedido perdón y que le prometo abandonar el obrar el mal. Y comienzo a obrar el bien, ni más ni menos como Jesús, semejante legalista. Señores evangélicos, vengan a verlo al legalista número uno llamado Jesucristo. Le dijo a la adúltera, ni yo te condeno, mujer, pero vete y no peques más. Comienza a obrar el bien, es elemental. Y en obrar el bien hay 10 mandamientos en la letra. Y en el espíritu de la letra hay un montón de indicaciones de qué significa cada mandamiento. Entonces la fe verdadera, acá está hablando de cristianos que no tienen la fe verdadera y que son pobres para Cristo, pero pobres que los molesta. Y va a producir un resultado, hermanos. El ser cuitado o desventurado o desgraciado, el ser miserables, el ser pobres en fe, lo molesta a Dios y nos lleva a la perdición total y destrucción. Y no se trata acá de legalismo. El propio Señor Jesucristo dijo, ni yo te condeno, porque veía que María Magdalena leía el corazón, por supuesto. Leía el corazón de esa adúltera. Misericordia, piedad, perdóname, Señor. Ni yo te condeno, le perdonó Jesús. Pero vete y no sigas adulterando. Guarda un mandamiento de la ley que no estaba guardándolo. Y así pasa con cada mandamiento. Entonces, por guardar el sábado, no somos legalistas, es un mandamiento más. O si somos ladrones, tenemos que dejar de robar. Y si somos adúlteros, tenemos que dejar de adulterar. Y si levantamos falsos testimonios, bueno, dejemos de levantar falsos testimonios y no seamos, como decimos vulgarmente, lenguas largas. Guardemos la ley de Dios. Entonces la fe, el creer, está relacionado con la obediencia a la ley. Dios no me regala su justicia, es un regalo. Si yo soy un pillín espiritual y estoy violando algún mandamiento de la ley sin arrepentirme. Pero una vez que yo me arrepiento, me estoy arrepintiendo de una transgresión, de un mal obrar, para comenzar a obrar el bien. Y allí las palabras claritas, lo mismo lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2. De modo que vosotros veis que no tan solo sois, el apóstol Pablo también lo dice, somos justificados por
no tan solo por la fe. El apóstol Pablo se expresa de otra manera diciendo así, porque no los oidores de la ley son justos para con Dios, sino los hacedores de la ley. Hacedores, hacer, obrar. Bien, ahora vamos a apartarnos de lo que es fe y vamos a la otra reprensión, llamemos, dura del Señor Jesucristo. Ciegos, eres ciego. ¿Qué querrá decir ciegos? Entonces busquemos algún texto bíblico, Mateo 15, 14. Mateo 15, 14. En el versículo 14 dice el Señor, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. No estaba hablando Jesús de ciegos físicamente, estaba hablando de los fariseos y de los escribas, que eran ciegos en el conocimiento de la palabra, ciegos en la teología, ciegos en guiar a la congregación. Ahora el Señor está enojado con los cristianos porque son ciegos, no manejan bien las escrituras, no las entienden bien, no entienden diferentes ítems de lo que podamos nosotros como cristianos enseñar. Y somos guías de ciegos, y tanto el predicador como el que lo sigue, ambos caerán en el hoyo. Y el Señor estaba mostrando que los de la Odisea son ciegos. Aparte de no tener una fe verdadera y tener una fe falsa y una fe demoníaca, está mostrando ahora que son ciegos en el conocimiento y guían a sus semejantes conforme a la ceguera que ellos tienen. Y ahora vamos a ver en Mateo capítulo 13 otra cosa tremenda. En Mateo capítulo 13 vamos a buscar versículos 10, 11 y 13 al 16. Leamos. Primero el versículo 10. Entonces llegándose los discípulos le dijeron, ¿por qué le hablas por parábolas? Y en el versículo 11 Jesús dice, y él respondiendo les dijo, porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido. Y nos detenemos un poquito acá. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Si Jesús diga, cuando le preguntan los discípulos, Señor, ¿por qué le hablas así en misterio, en parábola? Pero los otros no podían entender. Y Jesús le da la respuesta, no dura para ellos, sino para los otros. Entonces, ¿qué decía? Y él respondiendo le dijo, porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no es concedido. ¿Y por qué no era concedido? Leamos versículos 13 al 16. Y 13 al 16 dice, por eso les hablo por parábolas. Y ahora escuchen, hermanos queridos, ¿por qué les hablaba en misterio o en parábolas? Porque viendo es una calidad de gente, o son cristianos, sean adventistas o no, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Terrible, hermanos. Y dice el versículo 14, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice, de oído oiréis, pero no entenderéis. Y viendo veréis, y no miraréis, porque el corazón de este pueblo está engrosado, de los oídos oyen pesadamente y de sus ojos guiñan. Esa es mi versión antigua.
para que no vean de los ojos y oigan de los oídos y del corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Más bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Podemos oír una enseñanza y no la entendemos cuando es buena. Y podemos estar escuchándola, viendo lo que dice la Biblia y no vemos lo que vemos, no entendemos. Como dijo el Señor Jesús, lo leemos, lo digo de memoria, en Lucas capítulo 24, cuando Jesús resucita, dice que les abrió el sentido a los apóstoles para que entendiesen las escrituras. Y de ahí Jesús comenzó a explicarle por qué vino, qué significaba su venida, etcétera, etcétera. El tema es que el Espíritu de Dios nos abra el sentido para entender las escrituras. Porque hay de nosotros, si somos de esos que discutimos y no entendemos, y dentro de nuestra iglesia, ahora en estos momentos hay un montón, o por decir muchas corrientes teológicas en nuestra iglesia. Pero es que la iglesia de la Odisea no es tan solo nuestra iglesia. Y a lo mejor muchos se van a asombrar de algunas cositas que estoy diciendo, y lo estoy diciendo como una pequeña introducción y retrocedo. Sigamos pensando que todo esto se dirige a la iglesia de la Odisea. Hay muchos adventistas, si fuésemos solo los adventistas, que vemos lo que dice la Biblia y no lo entendemos. Y somos ciegos porque no entendemos y enseñamos guías ciegos, enseñamos a otros ciegos y todos caeremos en el hoyo espiritual y no nos salvaremos. Bueno, no, dejemos los ciegos entonces y vayamos a las consecuencias. La consecuencia de las palabras de Jesucristo, cuitado o desventurado o desgraciado. Cuitado, miserable, pobre, ciego, consecuencia, desnudos. ¿Cómo nos ve Cristo? Desnudos. Ah, hermano, nosotros podemos estar muy vestiditos. Qué bueno, estamos vestiditos y cómo nos preocupamos, ¿no? De bañarnos, de echarnos perfume, de ponernos una ropa X y salimos a la calle y no estamos desnudos. Pero Cristo nos ve desnudos, pero no desnudo como se puede ver a un bebé, porque Dios nos puede ver a nosotros si tengamos la edad que tengamos como un bebé en la carne. La desnudez que habla la Biblia, la desnudez espiritual, no soporta, nos ve inmundos, desnudos. Y entonces vamos a alguna comparación de textos. Entonces, sigamos leyendo Apocalipsis 3, versículo 18, como introducción a la comparación de textos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 18. Y leemos así. En esta palabra termina la reprensión de Cristo. Pobre, ciego, primero que tú eres cuitado o desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pero es necesario que leamos el versículo 18. ¿Qué hace Jesús ahora? Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestidura blanca, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces el Señor Jesús, a esa clase de cristianos, serían los adventistas solamente, yo te amonesto, le dice, que de mí compres oro afinado en fuego, que representa el oro afinado en fuego, en la comparación de texto que hemos visto nosotros, que los pobres eran ricos en fe. Entonces, al decir oro afinado en fuego, está representando a una fe verdadera, a una fe como la de Cristo, que creía y obedecía. Perfecto. Y entonces tenemos que comprar de Cristo oro afinado en fuego para que seamos hechos ricos, como los pobres, esos que eran ricos
en fe, y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Necesitamos ser justificados, y ya vamos a hablar sobre esto. Y unge tus ojos con colirio para que veas, símbolo del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, dame el Espíritu Santo que me haga ver quién soy yo delante de tus ojos todos los días, Señor. Sálvame, hace que tu Espíritu me gobierne y entregarnos al Señor de todo corazón, porque el Señor nos ve desnudos. ¿Y cuándo nos dará la vestidura blanca el Señor? ¿Cuándo? Entonces vamos a la pequeña comparación, porque podríamos ver muchos textos más. Pero hablemos de la vestidura blanca, Josué capítulo 3. En Josué capítulo 3, el Señor dice, perdón, estoy diciendo Josué, estoy hablando de la historia de Josué. Vamos al capítulo 3 de Zacarías, que se habla de José, perdón, de Josué, y entonces dice en el versículo 1, capítulo 3, versículo 1, ¿qué dice de Josué? Y mostróme a Josué de forma figurada, porque Josué ya había muerto. Mostróme a Josué, el gran sacerdote, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para serle adversario. Satanás para acusar a los hijos de Dios que somos pecadores. Sin embargo, allí estaba Jesucristo para defenderlo ante Jehová por las acusaciones de Satanás. Se le perdona a Josué sus pecados cuando dice en el versículo 2, y Jehová le dijo a Satán, Jehová te reprenda, oh Satán, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Este era un verdadero tizón arrebatado del incendio, no estaba separándose del fuego y estirando el piecito para que le siga quemando la punta del dedito en forma figurada, sino que se separó del fuego del pecado. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Pero ¿cómo estaba Josué en el versículo 3? Estaba vestido de vestidura o vestimentas viles y estaba delante del ángel, que acá es Jesucristo. Versículo 4, y habló el ángel e intimó a los que estaban delante de sí diciendo, quitadle esas vestimentas viles. Y a él le dijo, mira que he hecho pasar tu pecado de ti y que te he hecho vestir de ropas de gala. El pecado, hermanos, es la inmundicia y Satanás se aprovechaba. Pero cuando el Hijo de Dios confiesa todos sus pecados, todos, y le pide perdón, no importa la lucha, que esté luchando y que mañana vuelva a caer, pero sigue batallando, gimiendo, clamando, llorando a la vista del cielo. Pero no encubre ningún pecado, lo ve, no es ciego, se da cuenta que es un transgresor a esto y a tal mandamiento y a tal doctrina y le clama salvación. Entonces el Señor nos quita las vestimentas viles, inmundas, sucias, o quita nuestra desnudez y nos viste de ropa de gala y nos viste con su ropa de justicia. Vamos a ver Apocalipsis 19, donde ya vemos el fin, el triunfo del Hijo de Dios y lo que Jesucristo ha hecho con sus hijos en Apocalipsis 19. Y en el capítulo 19 leemos sobre una gran boda, sobre la boda final, el encuentro de Cristo con su esposa de forma figurada. Y encontramos en Apocalipsis 19, 7 y 8, dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado. Ya la iglesia está preparada, ya la iglesia triunfó y fue vestida de la justicia de los santos, de ropas de gala. Y dice el versículo 8, y le fue dado que se vista de lino fino, limpio, brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. ¿Y a quiénes se dan las vestiduras?
a aquellos que se han arrepentido de sus pecados. Y mientras nosotros vivamos luchando y arrepentidos, vamos a vivir vestidos de Cristo, cubiertos por la sangre de Cristo, y mientras estemos en ese periodo de gracia, el Señor nos perdona y nos perdona y nos perdona hasta que Él ve que se nos acaba la gracia, que hayamos colmado la copa de la gracia y de la misericordia de Dios. Así que, hermanos, para no estar desnudos, cuidado. ¿Qué tenemos que hacer? Todo está relacionado con el creer, con el arrepentirse de todos los pecados sin excepción, confesarlos a todos, prometerle a Dios obediencia de todo y comenzar a obrar. Vete y no peques más, ni yo te condeno, mujer, pero vete y comienza a cumplir el mandamiento que dice no adulterarás. Y eso lo aplicamos, ni yo te condeno, pero vete y no robes más. Pero, ni yo te condeno, pero guarda el sábado. Ni yo te condeno, pero. Entonces, como dice el apóstol Pablo, el oír de la ley, no somos justificados por el oír de la ley, sino a los hacedores. A los hacedores de la ley se los justificará. Y sigue diciendo en el día en que el Señor juzgará lo encubierto de los hombres conforme a mi evangelio por Jesucristo, que es Romanos capítulo 2, versículo 16. Y lo mismo que dijo el sabio Salomón cuando termina Eclesiastés, en el capítulo 12, versículo 13, 14. El fin de todo el discurso oído, etc. A ver, el fin de todo lo que yo estoy diciendo de la iglesia de la Odisea, teme a Dios y guarda su mandamiento, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa, sea buena, sea, y noten, ¿no? Me estoy olvidando. El sabio Salomón dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, toda obra oculta, porque es la tendencia del hombre cometer pecados ocultamente en su vida privada. Y el Señor nos está viendo desnudos, porque Dios traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala. Es un resumen de todo lo que hemos conversado sobre la iglesia de la Odisea. Y entonces, en el capítulo 3 del Apocalipsis, en el versículo 19, vemos algo tremendo. Capítulo 3, versículo 19. Dice el Señor Jesús, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete, es lo que nos está pidiendo. Yo reprendo, primero nos reprende con su espíritu, estás haciendo esto, pero después nos castiga con su misericordia. Cuando Él castiga con su ira, como pedía por favor Jeremías, Señor, castígame con tu juicio, pero no con tu ira para que no me destruyas. Por acá el Señor está con amor a pesar de tantos defectos, hermanos, qué vergüenza. Qué vergüenza. Él nos reprende y si no nos arrepentimos, si estamos jugando con los pecados o con un pecadillo, o somos pillines espirituales, nos castiga. Yo reprendo y castigo a los que amo, solamente, todavía nos ama, hermano, nos ama, a pesar de tantos defectos. Pero ¿qué te pide? ¿Qué nos pide? Sé pues celoso y arrepiéntete. La condición, el nexo entre el poder salvífico regalado por Cristo y las vestiduras blancas y el hombre pecador, está el arrepentirse. El arrepentirse es confesar todos los pecados y prometerle a Dios hacer, obedecer, obrar la ley. Entonces somos gratuitamente justificados. Ni yo te condeno, pero no peques más. No somos legalistas. Hermanos, sigue diciendo en el versículo ahora, capítulo 3, dijimos del Apocalipsis, pero el versículo 20. El versículo 20 es grave, muy grave. Bueno, hemos cansado de leer esto. A ver, y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Cuántas veces hemos hablado de este versículo, hermanos? Hasta veía yo las láminas que se vendían en nuestra iglesia. Una hermosa lámina de un Jesús que está golpeando la puerta.
Y entonces se enseña, yo escuché sermones en mi vida. Esa puerta no tiene picaporte. El picaporte está del lado de adentro. Quiere decir que él no abre la puerta. Nosotros tenemos que abrir. Y el Señor entra y entonces cena con nosotros. Y cuántas cositas como a niñitos espirituales se nos ha enseñado. Y vemos la laminita con un Jesús golpeando las puertas de nuestro corazón. Entrégate al Señor en esos sermones. No critico, por supuesto, el sermón porque todos lo hacen con amor y para que nosotros nos arrepintamos. Pero quiero mostrarles otra faceta de esa puerta. Esto es grave lo que yo le voy a leer, lo que yo le voy a mostrar. Y espero que ustedes también lo hayan visto. ¿Cuál es lo grave? ¿Sabe a dónde está lo grave? Es que nosotros estamos con esa lámina y con ese Jesucito, pero ¿qué es lo grave? Si Jesucristo está afuera golpeando la puerta de mi corazón, es grave. ¿Por qué es grave? Veamos lo que dice San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14 y el versículo 15. O podríamos ver primero el versículo 13. Capítulo 14, versículo 13 me dice algo muy consolador. Nos dice algo muy consolador. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, esto haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Qué les parece? Jesús dice, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo daré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. El versículo 14 repite, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y entonces clamamos nosotros, pedimos tantas cosas nosotros ya, le podemos pedir perdón por nuestros pecados, o le pedimos que nos dé este trabajo, o le pedimos que nos dé esto, que nos dé esto otro, yo lo haré. Pero lo que pedimos nosotros piden también los evangélicos de todo el mundo, las diferentes confesiones, en el nombre de Jesús. Y otros quizás equivocadamente piden de otra manera, pero ya vamos a hablar de esos otros. Pero Jesús recalca acá, versículo 15, y esto es importante, a ver si somos legalistas. Versículo 15. Si me amáis, yo estaba escuchando al hermano y que me perdone el pastor Alducín, yo antes por prudencia me callaba, pero lo escuché varias veces y nos trata de fariseos fanáticos que adoramos el sábado. Eso es grave, hermano, la acusación grave. Fariseos fanáticos que adoramos el sábado y que por guardar el sábado somos legalistas y no entendemos lo que es ser justificados por la fe. Y que acabamos de ver en la comparación que no podemos ser justificados por una fe sin la obra de la ley, porque no nuestra fe es igual que la del diablo. Bueno, hermanos, acá viene Jesús y dice, todo lo que le pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. Pero ahora Jesús pone la condición. ¿Cuál es la condición? Si me amáis, guardad mi mandamiento. No lo dice el adventista, lo dice Jesucristo. Y no es legalista, no nos lleva al legalismo. Si me amas, sí, Señor, te amo con todo mi corazón. No, los sentimientos para el Señor son secundarios. Para el Señor es, como él mismo dijo, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y no haces las cosas que yo digo. Hacer, obedecer, no es el legalista. Si me amáis, guardad mi mandamiento. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y veamos el versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Si nosotros invocamos el nombre de Jesús y guardamos sus mandamientos, hay una promesa. Yo les voy a dar
el Espíritu Santo. ¿Pero qué clase de Espíritu Santo? Porque hay muchos Espíritus Santos, ¿sabían ustedes? Y muchos me dirán, ¿cómo que hay muchos Espíritus Santos si nosotros conocemos un Espíritu Santo? No, hermanos, hay muchos Espíritus Santos, solo que los muchos son demonios que se hacen pasar por Espíritu Santo e imitan las obras de Cristo. Pero hay un Espíritu Santo verdadero. Y para tenerlo al Espíritu Santo verdadero, a ver, lo leamos en el capítulo 14, en el versículo 17, cuando Él promete darnos el Consolador, versículo 17, al Espíritu de verdad. Eso es lo que buscamos, hermano, al Espíritu de verdad, al cual el mundo, ¿qué pasa con los cristianos del mundo? El mundo no lo puede recibir porque no lo ve, ni siquiera lo conoce, mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. ¿Qué queremos, hermanos? El verdadero Espíritu Santo. ¿Y qué queremos? Que Jesús ruegue, que se nos dé el verdadero Espíritu Santo. ¿Y cuál es la condición? Que guardemos su mandamiento. Y no termina acá. Y acá viene lo grave. En el versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, Señor Jesús, otra vez volvemos a leer. Soy un evangélico. Jesús repite, el que tiene mis mandamientos y los guarda, o sea, los obedece, los hace, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Cuando yo tengo una manifestación de Cristo, sabré que es Cristo y no dudaré, porque Él es el que dice, yo me voy a manifestar a ti. Hay muchos cristianos que dicen que lo han visto a Cristo, que Cristo lo ha dicho, y yo veo a veces videos sobre lo que cuentan muchos cristianos. No entro a juzgarlos, porque pueden haber muchos que están dentro de aquello que dijo Jesús. Tengo ovejas que no son de este redil, aquella me conviene traer. Entonces, como Cristo tiene ovejas en otro redil que solamente Dios la conoce, yo no puedo decir, este no sirve, y este sí sirve, eso lo dejo para el Señor. Él es juez. Pero acá dice Jesús, si tú guardas mis mandamientos, yo me voy a manifestar a ti. A ver, ¿quién lo ha dicho? El pastor fulano de tal, el anciano fulano de tal, un dirigente. No, lo dijo Cristo. Si tú guardas mi mandamiento, yo, Él se compromete, me voy a manifestar tu vida. Eso es garantía, eso es ley. Y veamos el versículo 23. Respondiendo Jesús les dijo, el que me ama otra vez, el amor a Dios está relacionado con obedecer la ley y mi palabra también guardará. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos con Él morada. ¿Saben, hermanos? No necesito de esa lámina, por favor. Si yo la tengo, la saco de la pared y la rompo. Por así decir, no me interesa más. ¿De qué lámina me habla? Si yo guardo los mandamientos de Dios y todo lo que la Biblia dice respecto a la letra, acá encontramos el espíritu de la letra, cuánto abarca cada mandamiento. Por eso Jesús habla de guardar los mandamientos y toda su palabra. ¿Qué promete Dios? Primero, Jesús, yo voy a orar al Padre para que se te dé el verdadero Espíritu Santo. Entra el verdadero Espíritu Santo y no viene a nosotros de memoria, primera de Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno violar su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, Dios destruirá al tal. Hermanos, somos templo de verdad del Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora de verdad en nosotros. Y ahora Jesús lo está diciendo, que si nosotros guardamos su palabra, invocamos su nombre, Él ora, hace que el Espíritu de Dios more en nosotros, en nuestro cuerpo. ¿Y qué más? Mi Padre te va a amar, yo te voy a amar, vendremos y haremos morada contigo. Y cuando me necesites, yo, dice Cristo, no lo dice el hermano Pepe, ni el hermano Alberto, ni la hermana Marta. Él lo dice, el creador, el omnipotente, el salvador, el Dios que hizo todas las cosas, el verbo de Dios. Yo
me voy a manifestar a ti. Y entonces, ¿por qué rompo la lámina? Porque Jesucristo está dentro mío. ¿Qué me hablan de que me están golpeando la puerta de mi corazón? Eso fue hace mucho. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo moran dentro mío. No, no me interesa ya la lámina. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Pero acá Jesús en Apocalipsis está reprendiendo a un montón de cristianos que lo han corrido a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces él en su amor está golpeando su corazón. Entonces traigamos la laminita y digamos, mira, el Señor te trata así, golpea la puerta de tu corazón. ¿Por qué? Porque no están guardando los mandamientos de Dios y todas las enseñanzas que están en la palabra. Acá no hay legalismo, hay obediencia, condición para que los cristianos sean escuchados. Pero antes de ir a otra profundidad, hermano, algo que no está escrito en los libros de teología, pero tendré que, con la Biblia, demostrarles lo que les voy a decir. Acá ya le estoy demostrando que los verdaderos hijos de Dios los tienen adentro a Cristo. Cuando Cristo habla de que Él está afuera golpeando la puerta es porque somos inservibles, cuitado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Estoy afuera, no puedo estar dentro tuyo, te estoy llamando. Y si esto es para los adventistas, ¿qué tenemos que hacer para que Cristo esté adentro? ¿Qué tenemos que hacer para tirar esa lámina? Porque esa lámina no es para que yo me ponga como un niñito contento, es para que me asuste porque estas promesas de Cristo no se han cumplido en mí y se está haciendo una lámina de la reprensión de un Cristo que no mora en nosotros, que todavía está golpeando la puerta de nuestro corazón, estamos perdidos. Si el Señor está golpeando las puertas de nuestro corazón, es para que nos arrepintamos, como Él dice, sé celoso y arrepiéntete, porque tú eres, tantas palabras tristes, cuitado, desventurado, pobre, ciego, desnudo, miserable. Miserable, pobre, ciego y desnudo. Bueno, hermanos, veamos en el versículo 21 qué hace Jesús. Apocalipsis 3:21. ¿Qué más hace Jesús con esos cristianos que lo han corrido a Dios, que no está adentro, según las promesas de Cristo? En el capítulo 3, en el versículo 21, dice, al que venciere, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Vencer. ¿Qué tenemos que vencer? Todo aquello que no obedecemos. ¿Está claro? ¿Cuál es la condición para que Cristo no sea el Cristo de afuera de la lámina o el Cristo de que nos está golpeando la puerta del corazón? En el amor extremo que tiene Cristo, todavía llamarme vencer. El que venciere, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y hace énfasis en vencer, vencer. Como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Como siempre, introduce el testigo fiel, en otro caso, el que fue muerto y vivió, y con todas las características que él se presentó en el Apocalipsis, se dirige a cada iglesia, pero después termina diciendo el Espíritu. Primero soy yo Jesús, y después el Espíritu. Bien, ahí termina, no termina, hermano. Va a terminar con algo que nosotros debemos entender. Cuando el Señor habla a la iglesia de la Odisea, ¿a quién se está refiriendo, hermano? Y acá viene la problemática, porque nosotros tenemos en la cabeza que ese mensaje es solamente para los adventistas. Pero al decir nosotros esto, y a veces los escritores, los estudiosos, con todo mi respeto, ellos pueden disentir conmigo, yo disiento con ellos, pero les comparto a ustedes mi disentir. Cuando el Señor Jesús se refirió a la iglesia de Éfeso, y según los escritores en su libro de Apocalipsis, o de Daniel y Apocalipsis, dicen que el Señor se refiere a la iglesia del año 31 al año 100, característica de la iglesia cristiana primitiva del año 31 al año 100. Pero, por ejemplo, Uriah Smith u otro escritor
convienen en interpretar de que se sacan lecciones, y nosotros sacamos lecciones de la iglesia de Éfeso, en qué puedo estar fallando yo y en qué puedo yo imitar y hacer, aunque el Señor se haya estado refiriendo a ahora noten, comencemos ahora a abrir la cabeza, el entendimiento. Se está refiriendo a la iglesia de Éfeso, tan concentrado, hermano. Se está refiriendo a una iglesia de Éfeso del año 31 al año 100, de una iglesia. El Señor eligió 7 nombres. Cada nombre tenía que ver con características de la iglesia de cierta época. Pero lo que dice el Señor está referido a la sola iglesia de Éfeso que estaba en Asia. No, hermanos. Se estaba refiriendo a un periodo con características de Éfeso, que la tenían los de Éfeso, pero la tenían muchos cristianos, porque Dios no tenía una sola iglesia, la que estaba localmente dicho de Éfeso. Se refería a todos los cristianos que estaban en casi toda Europa, parte de Asia, que habían predicado los apóstoles y sobre todo el apóstol Pablo. A lo de la iglesia de Éfeso, que se llamaba Éfeso, y también a todos los cristianos extendidos por una parte X del planeta. ¿Es así? ¿Cómo el Señor va a hablar de 7 iglesias locales nada más? Y los miles de millones de los otros cristianos no. Todos los cristianos, o por lo menos yo leo en Uriel, que dice bien, la iglesia de Éfeso se refiere al Éfeso y a todos los cristianos extendidos por las diferentes partes del planeta, a todos los cristianos que abarcaron ese periodo. Pero nosotros vamos tomando lecciones también de Éfeso sin ser de Éfeso. ¿Me han entendido, hermano, o no? Cuando hablamos de la otra iglesia y de la otra y de la otra, el Señor le está dando el mensaje a la iglesia que se llamaba Esmirna, pero también le estaba hablando a un montón de cristianos desparramados que estaban por diferentes iglesias que fueron perseguidos y muertos también. Cuando habla de la iglesia de Pérgamo sucede lo mismo, cuando habla de la iglesia de Tiatira sucede lo mismo, está hablando de todos los cristianos que estaban poblando Europa, tremendamente perseguidos, la Santa Inquisición y cuántas persecuciones, pero estaba hablando de todos los cristianos que tuvieron esos problemas. Y hay partes destacadas como en el principio de ese periodo se comía de cosas sacrificadas a los ídolos y Jesús se enoja, pero había mayores cosas, pecados más extendidos, sobre todo el adulterio, la fornicación y la idolatría. A todos los cristianos de 1260 años. ¿Pero de qué iglesia? La de Tiatira nada más, que porque se llamaba Tiatira, no, se refería a todo lo que ese nombre coincidía con la característica de esos cristianos de Tiatira localmente y de todos los cristianos desparramados por toda Europa. Y vamos avanzando, ¿no? Cuando comienza la iglesia, digamos la iglesia de Sardis, está hablando de todos los cristianos evangélicos. ¿Y por dónde estaban? Y estaban desparramados, hermano, fueron a la tierra de libertad, a Estados Unidos, y había muchas confesiones religiosas y estaban poblando Estados Unidos, y todavía quedaban muchos cristianos evangélicos, llamémosle evangélicos, a todos los que se apartaron de la iglesia de Roma, y había muchísimos cristianos en Europa todavía, y muchísimos venían viajando a la tierra de libertad. Y ellos quedaron con una justificación por la fe no adecuada. Y el Señor le decía que se vistan ellos, que estaban en pecado en la vista de Dios porque no habían avanzado, tenían nombre de los grandes evangélicos perseguidos en tierra de libertad y por el descubrimiento de la imprenta, imprimir Biblia, hacer sus templos y predicar el evangelio, pero no avanzaron en el conocimiento de la verdad. Tienes nombre, pareces que vive, pero estás muerto. Y se estaba refiriendo a todos los cristianos, de todas las confesiones. Y entonces cuando viene con la iglesia de Filadelfia, habían cristianos de diferentes confesiones que estaban pisando un tiempo, que ellos no lo estaban creyendo, no estaban entendiendo que estaba en un tiempo que eran columna de una gran verdad sobre el santuario, una gran verdad del templo, de una gran verdad del arca del testamento con una ley verdadera, donde estaban los 10 mandamientos escritos por Dios,
con el dedo de Dios y en un lenguaje divino, en un santuario divino no hecho de manos, y le competía al periodo de la iglesia de la Odisea. Pero muchos de los de Filadelfia, lo que no entendieron, comenzaron a entender cuando surge el movimiento adventista. Entonces, oh, qué bueno la iglesia de la Odisea. Pero cuando el Señor está hablando de la iglesia de la Odisea, hay muchos, como los de Filadelfia, que comenzaron a abrazar la doctrina adventista. Muchos, ¿y quiénes eran? Los adventistas que se convertían al adventismo, no, eran gente de Filadelfia. No sé si ustedes me entienden. Que eran de una multitud de confesiones que estaban aceptando, como hasta el día de hoy, de diferentes confesiones, sobre todo católicos, que se convierten al adventismo. La iglesia de la Odisea, que comienza a abrazar todas estas bellezas, esas huellas que hemos ido siguiendo y descubriendo, que iban a abrazar los adventistas. Muchos los de Filadelfia, que no entendían, que no estaba para su periodo, ahora es para ellos. ¿Y quiénes somos? Somos nosotros, que nos hemos convertido. Somos adventistas. Pero hermanos, no es tan solo la iglesia adventista con 14 millones. ¿Cuántos seremos? 14 millones, 100.000, con exactitud no sabemos, pero más o menos 14 millones de adventistas en un mundo de casi ya 7.800, 7.700 millones de habitantes. El Señor se refiere en esta iglesia solamente a los adventistas. Es eso que quiero yo que entendamos. Pero resulta que los adventistas que conocemos la ley, conocemos muchas profecías bíblicas, estudiamos mucho la palabra de Dios, ¿todos vamos a ser ciegos? Y porque decimos, no vemos, entonces somos ciegos. Entonces estamos o no viendo la ley de Dios para arrepentirme. O nos creemos hijos de Dios, porque para que seamos ciegos es porque yo no quiera ver que yo soy un pecador. Porque si yo estoy viendo que estoy transgrediendo y la estoy viendo a la ley y sé qué mandamiento estoy violando, entonces no soy ciego, soy un transgresor de la ley. Pero no me puedo creer si tengo un razonamiento o un equilibrio intelectual. Me voy a dar cuenta, hermano, que soy pecador en esto, en aquello, y sé que la Biblia condena a aquel que dice, porque yo estoy enriquecido como el fariseo, yo soy así, soy asá. En cambio, el publicano decía, sé propicio a mi pecador. Entonces yo le digo a Jesús, Señor, yo no puedo ser ciego, porque yo me presento delante de ti y yo sí veo mis pecados, no sirvo para nada y vengo acá para confesarte todo. Y vos estás viendo que te he confesado todo, que estoy luchando, que caigo, que soy tentado, todo te lo cuento, todo te lo digo, no soy ciego en nada. Me muero de miedo delante tuyo, te amo, pero en mi amor quiero obedecerte, ayúdame. No podemos ser ciegos, no podemos ser cuitados, deventurados. ¿Cómo puede decirme, Señor, que mi fe no sirve? Si yo le estoy diciendo, quiero guardar tu mandamiento, tengo tal y cual transgresión, no soy ciego, no soy pobre, tengo una fe donde no digo, no me interesan tus mandamientos, o no me interesa este mandamientito que me gusta desobedecerlo. Ese es un placer que yo tengo. No, no, todo te lo he dicho, Señor. Luego mi fe me está llevando a mí a creer en Cristo, a apropiarme de su potencia salvífica y de la justificación por la fe gratis, por la fe pidiéndole, Señor, si yo te confieso igual que la adúltera todos mis pecados, por favor, decime, ni yo te condeno, y vete y no peques más, y Señor, estamos de acuerdo, estoy luchando para no pecar. Hermano, no podemos ser los adventistas, porque yo creo que todo esto que estoy diciendo lo hacen ustedes. Yo así me presento delante de Dios, no me creo nada, porque el creerse algo significa ser ciego y caer en todas estas reprensiones de Cristo. Entonces, si somos adventistas, conscientes de las transgresiones, sabemos confesar todo, todo, en castellano, en inglés y en cualquier idioma, todo. Le pedimos perdón de todo, ayuda de todo. Si llegamos a caer, le pedimos perdón. No nos creemos nada. ¿Cómo puede estar Cristo afuera si Él nos limpia con su sangre? Está adentro. Porque si estas palabras de San Juan están de más. ¿Para quiénes eran? Todo lo que le pida al Padre en mi nombre, yo lo haré.
Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre para que os dé otro consolador, al Espíritu de verdad, el verdadero Espíritu Santo, no un demonio, al Espíritu de verdad. El mundo no lo tiene, no lo ve, no lo conoce, pero está con vosotros y será en vosotros. El que me ama, mi mandamiento guardará, y mi Padre le amará, yo le amaré y yo me manifestaré a él. Y el que guarda mi palabra, el Padre y el Hijo morarán en él. Entonces, chau lámina, no la necesito a la lámina. Y podemos decir, por lo que dice Cristo, y si yo estoy reconociendo que no sirvo, pero que estoy luchando en todo por servir, y le pido perdón, soy justificado por la fe, no soy desnudo. No necesito comprar fe, el oro afinado en fuego, para que yo tenga una verdadera fe si estoy desesperado por guardar la ley, muerto de miedo porque me quiero salvar. Entonces, ¿para quién está todo esto? Si hay adventistas pillines, bueno, hermano, yo no puedo juzgar, pero yo conozco de muchos, y no, puedo, no doy nombre, conozco de muchos que tienen apariencia de piedad y que en su vida privada cometen una serie de pecados, adulterio, fornicación, y ven pornografía y se masturban. Hay una encuesta que han hecho, el 97 más o menos de adventistas que se masturban, y el 67% de las mujeres también. Oh, qué triste encuesta. ¿Será verdad, no será verdad? ¿Será exacto, no será exacto? Pero ¿se podría aplicar entonces a ellos o a nosotros? Pero ahora piensen lo que les voy a decir y que a otros pueden disentir. Venimos hablando de qué quiere decir el Señor cuando habla de cada iglesia. Se refiere de una iglesia con una característica X del tiempo de esa iglesia, pero no a esa iglesia con ese nombre, Éfeso, sino a todas las iglesias de la época año 31 al año 100. Y hacia la otra iglesia, la otra iglesia, y a la otra iglesia, y cuando llega a la iglesia de la Odisea, no somos nosotros solamente, son todo. Y ahora viene la parte profunda, hermanos. No sé cuántos minutos me quedará si poder terminar. 10 minutos. Trataré de terminar en 10 minutos. Ahora noten hasta dónde abarca la iglesia de la Odisea. Todos aquellos que no se arrepienten de verdad, no confiesan de verdad sus pecados, no ponen todos sus pecados sobre la mesa, le claman piedad, misericordia al Señor y están viendo y conociendo sus transgresiones con la Biblia en la mano y piden que Jesús les perdone, son de la Odisea. Los otros escapan de la condenación de la Odisea, aunque estamos viviendo en el periodo de la Odisea. Y en medio de un pedazo del planeta llamado Tucumán, acá en Argentina, otro será en España y otro será en otro lado, y otro será en Misiones, bueno, otro será en Salvo. Pero lo van a notar, hermanos. ¿Qué dice el Señor Jesús en San Mateo? San Mateo, perdón, antes de ver San Mateo, vamos a ver Juan capítulo 16 para que entendamos quiénes son los cristianos. San Juan capítulo 10, versículo 16. En San Juan capítulo 10, versículo 16 dice el Señor. No nos olvidemos nunca de esto, hermanos, ¿no? Cuando pensemos en la Odisea, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquella también me conviene traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Los judíos se creían hijos de Abraham, mejor dicho, eran hijos de Abraham. Ellos hacían alarde de que eran hijos de Abraham. Entonces ellos eran la nación judía, ellos eran el pueblo de Dios. Y ahora viene Jesús y dice, tengo ovejas, y ahora ustedes piensen, tengo ovejas en 2000 años de historia redondeante de la humanidad del mundo gentil. Tengo ovejas que no son de este redil, y no está hablando de los adventistas acá. Tengo ovejas que no son de este redil.
Y a través de los siglos, cristianos que han dado su vida, han sido perseguidos, torturados y muertos, eran ovejas de Cristo, sin haber abrazado todas las verdades que nosotros tenemos, eran ovejas de Cristo. Pero ahora que está la Iglesia Adventista con su verdad, no significa que el Señor no tiene muchos cristianos, ovejas, dentro de los evangélicos libres, pentecostales, testigos de Jehová, mormones, católicos y aún paganos. Tiene ovejas. Y son ovejas. Y al decir Jesús oveja, y solamente Jesús conoce, son hijos de Dios. Y muchas ovejas han ido muriendo en el siglo primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, y seguimos hasta el año 1844. Y cuando surge la Iglesia Adventista, creernos como los judíos, los únicos hijos de Dios, Jesús le dijo a los judíos: tengo ovejas que no son de este redil, aquella me conviene traer, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Y ahora que viene el pueblo de Dios, nacida, la iglesia, que surge en el año 1844, no nos creamos lo único, la Odisea, nosotros los adventistas, no, la Odisea somos nosotros los adventistas, los que son fieles hijos de Dios y los que son pilines espirituales, pertenecen a la Odisea. Y de ahí veremos quiénes son los aprobados y los no. Pero también Dios tiene dentro de, en todas sus, en todas las confesiones religiosas, en el mundo entero, Dios tiene hijos de Dios, dentro del evangelista libre, dentro de los mormones, dentro del testigo de Jehová, dentro de los católicos, solamente Dios sabe quiénes y quiénes no. Ellos son también de la iglesia de la Odisea. Vamos a ver otro texto. San Juan capítulo 11, versículos 49 a 52, muy significativo, ya lo hemos comentado, pero es necesario a veces que lo repasemos. San Juan capítulo 11, versículos 49 al 52. Dice el 49. Y Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, sumo pontífice de aquel año, le dijo: vosotros no sabéis nada. Es el versículo 49 del capítulo 11. Y estaban hablando del milagro que había hecho Cristo con la resurrección de Lázaro. Y entonces en el versículo 50 dice: ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación se pierda. Mas esto no lo dijo de sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote o pontífice de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Pero anoten el 52. Y no solamente por aquella nación, mas también para que juntase en uno a los hijos de Dios que estaban derramados o desparramados, según las diferentes versiones. Cuando muere Jesús, Jesús muere, profetiza, murió por la nación judía, pero no tan solo nos enseña el Espíritu de Dios, hablando a través de Juan, no tan solo por la nación judía, sino por todos los hijos de Dios que tienen el mundo pagano. Si ustedes leen Romanos 2, ya vamos a estudiar, si Dios quiere, el próximo sábado, Romanos 2 y Romanos 11. La profundidad de lo que dice el apóstol Pablo sobre los gentiles y el pueblo de Dios derramado. Cuando está entonces la iglesia adventista, no pensemos que somos nosotros la única, vamos a la equivalencia nación judía, vamos a lo que sería equivalente, nosotros somos el Israel de Dios. Y lo demás, no, lo demás. No, Dios tiene hijos de Dios en todo el mundo. Desde el año 1844 sigue teniendo hijos de Dios en todo el mundo. Luego los juntará. Tiene sus hijos derramados, desparramados, ovejas, ovejas, que no son de este redil, que Cristo mora adentro. Adiós lámina. Hijo de Dios en todas las iglesias, desde el año 1844 hasta el día de hoy. No está Cristo golpeando la puerta de su corazón, está dentro con el Padre y el Espíritu Santo. Pero dentro del adventismo, dentro del mundo de los evangelistas libres, bautistas, testigos de Jehová, mormones, nazarenos y de todas las iglesias, Cristo está afuera. Y ahora vamos a ver nosotros esta enseñanza de Juan 14, la antítesis. Vamos a ir terminando. Capítulo 21 de San Mateo.
¿Qué dije? No, capítulo 7, versículo 21 de San Marcos. El Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor, 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, no nos olvidemos, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos o predicamos en unas diferentes versiones, en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartado de mí, obradores de maldad. Vamos a retroceder y vamos a los versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran en ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y también dijo el Señor, y hay varios textos que para que lo vamos a leer, pero de memoria se acordarán ustedes, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Le preguntan al Señor Jesús, y eso sí lo vamos a leer, le preguntan al Señor Jesús en Lucas, capítulo 13, versículos 23 y 24. Y esto es para asustarse, hermano. Lucas capítulo 13, versículos 23 y 24. Y le dijo uno, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, en mi versión antigua dice, porfiar. Otra versión dice, procurar a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar, pero no podrán. Muchos cristianos procurarán entrar y no podrán, porque Cristo lo tenían a Cristo afuera y no entró. Y si alguna vez entró Jesús, lo volvieron a correr con su persistencia en el pecado. Jesús no se va de dentro nuestro cuando nosotros estamos luchando. Cuando confesamos todo, entonces está la justificación por la fe. Justificados, constantemente justificados. Si nosotros entendemos que está la justificación impartida y la otra justificación que se nos da a diario, la impartida, la justificación, ya estamos justificados como hijo de Dios, Dios lo sabe, eso ya no entra en nosotros. Perdón, la justificación imputada y la impartida. La imputada, según la hermana White, es la justificación que Dios me declara ya hijo de Dios y no me quita la justificación imputada. Pero la otra impartida, cometo un pecado, necesitamos, es como que estamos borrando la justificación por una suciedad presente del pecado y entonces viene la impartida. Pedimos perdón y es la que recibimos, dice a diario. Somos perdonados otra vez, lo que hace que no se nos quite la imputada. La imputada ya se nos declara hijo de Dios, Cristo está dentro, pero Cristo está dentro peleando en nosotros para que venzamos el pecado y triunfemos. No es que el Espíritu Santo se va y el Espíritu Santo entra, se va y entra, se va y entra. Lo ponemos a Jesús, se convierte en el Cristo de la lámina y vuelve a entrar en nosotros. No, no es así. La imputada hace que Cristo more en nosotros mientras nosotros estamos luchando, confesando todo y no albergamos ningún pecador, ni pecado, ni pecadillo. Bien. En medio de todos los otros cristianos, Dios tiene hijo de Dios de acuerdo al conocimiento que tiene y lo juzga, de acuerdo al conocimiento de ellos sin darle mayores luces. ¿A dónde está esto? Y lo vamos a encontrar en Romanos, en el capítulo 11. Romanos, capítulo 11. En los versículos 32
y 33. ¿Qué dice el versículo 32? Noten la profundidad de esto, hermano. Porque Dios los encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. A través de los siglos, Dios es el culpable. Lo señalemos con los 10 dedos. Lo entienda Dios, ¿no? ¿Qué quiero decir? Vos sos culpable. Y el Señor dice, sí, yo soy culpable. Yo los encerré a todos en incredulidad para poder tener misericordia de todos. Entonces, muchos evangélicos que han muerto a través de los siglos sin tener el conocimiento pleno de la verdad. Hoy día hay una iglesia que tiene conocimiento pleno de la verdad, pero hay mucha iglesia que no tienen el conocimiento pleno de la verdad porque Dios no quiere que lo tengan, porque tienen que permanecer en incredulidad para poder tener misericordia de ellos, porque Santiago capítulo 4, versículo 17 dice que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces Dios no le da la luz para no condenarlos, y son hijos de Dios, y son ovejas de Dios, y morirán y resucitarán. Hay paganos que morirán o mueren, están muriendo a través de los siglos y resucitarán. Como dice la hermana Guayen, decía a toda la gente que muchos paganos resucitarán y allá se les enseñará lo que no conocieron. Muchos evangélicos resucitarán y allá conocerán la verdad del santuario que acá no lo entendieron y el sábado tampoco. Pero dentro de sus hijos de Dios hay muchos de la Odisea. Y entonces Dios sabe quiénes son hijos de Dios y ahora noten, vamos a perdón, tenía que comentarles a ustedes a Mateo capítulo 7 porque no se habrán dado cuenta, pues sí, a Mateo 7, 21 y 23. Cuando venga Cristo, Cristo dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Ahora noten, más el que haga, hacer, obedecer, no son legalistas. Más el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, y ahora dice algo triste, porque muchos me dirán, o sea, la mayoría, son pocos los que se salvan, son pocos los que se salvan. La mayoría se van a perder. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Porque muchos no me dirán, Señor, Señor, no hemos profetizado en tu nombre, hemos lanzado demonios, hicimos muchos milagros. Y según mi versión dice, mas yo les protestaré y les diré, apartados de mí, obradores de maldad. Y aquellos le dirán, pero Señor, si yo no invocaba a la difunta Correa, ni al gauchito Gil, ni a los santos, invocaba tu nombre. Tú dijiste en San Juan capítulo 4, versículo 13, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y yo invocaba tu nombre, y he echado demonio en tu nombre, y he sanado enfermo en tu nombre, y he predicado en tu nombre. ¿Por qué me dices, apártate de mí, obrador de mal? Porque no guardaste las cosas que yo te digo, no estaba tan solo la ley, sino todo lo que Dios le haya señalado a ellos que tenían que obedecer. Y entre las cosas que le haya señalado, a muchos le habrá dicho, tú no guardaste el sábado, pero a muchos le habrá dicho, pero tú pecaste en lo que conociste de la ley, eras adúltero, eras fornicario, estabas constantemente con la pornografía, con todas las cosas del mundo moderno, o todo lo que hacen y han hecho los cristianos y lo que lo han hecho renegar a Pablo, y ahora ustedes vean a través del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento cuáles fueron los pecados mayores. Adulterio y fornicación. Adulterio y fornicación en el Antiguo Testamento, fuera de matar, fuera de robar, de levantar falso testimonio, corrupción, pero noten que se destaca y se destacó adulterio y fornicación en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, aún con Espíritu Santo de Pentecostés, buscaban ramera para tener sexo. Y el apóstol Pablo le dice, ¿cómo puedes juntar los miembros que son de Cristo con los de una ramera? Y les dijo entonces los adúlteros y fornicarios, y le dio, y a través de los siglos existieron esas cosas. Y en el mundo de los cristianos modernos también existen esas cosas. Entonces Jesús le dirá, apartados, obradores de maldad, yo no los conozco. Entonces, cuando uno invoca el nombre de Jesús y no guarda la ley que conoce,
no tan solo los 10 mandamientos, yo conozco los 10, los otros conocen 9, los otros conocen 8. Los paganos, dice el apóstol Pablo, que la ley de Dios está escrita en sus corazones y el Espíritu de Dios los conduce y serán juzgados conforme a lo que el Espíritu trabajó en los paganos. Ya lo vamos a ver cuando estudiemos Romanos 11 y Romanos 12.